Muchas gracias, mi saludo y mi agradecimiento al doctor Sánchez Berzaín, al embajador Valladares, en la mesa directiva del Instituto Interamericano por la Democracia, igualmente a mis contertulios, de manera especial al expresidente Lenín Moreno, con quien hemos compartido algunos momentos y que el día de hoy nos ha proveído de un excelente contexto para la conversación que vamos a tener. Comienzo diciendo que una reforma constitucional, ni se diga una convocatoria a asamblea constituyente, es un hecho importantísimo en la marcha de cualquier país, porque la Constitución es la base del Estado constitucional de derecho, de la democracia constitucional, es donde brilla el derecho, es donde brilla la democracia, es donde brilla el cumplimiento de los derechos y la protección de los derechos humanos. Es en la Constitución donde se consagra todo eso. Y por eso es importante y debemos tomar este momento como una oportunidad que tiene el Ecuador para avanzar en esa tarea de mejorar el Estado constitucional de derecho. Dicho eso, es importante, luego de hacer esa visión, digamos, macro, mirar también la coyuntura política del momento en que se va a plantear esa reforma constitucional. Porque tenemos que saber qué es lo que vamos a reformar, qué es lo que vamos a mejorar, qué vamos a lograr con esa reforma constitucional. Y el Ecuador ha cumplido, yo diría, una excelente tarea en esta materia. En los últimos 50 años, en 1978, saliendo de la dictadura militar, los propios militares extendieron la mano y convocaron a los líderes políticos, a los líderes de la sociedad civil, y concretaron con ellos la preparación de una nueva constitución que marcara el inicio o el retorno a la democracia. Y eso sucedió. Y no solamente que se le planteó un referéndum al pueblo en ese entonces, una constitución, sino que se plantearon dos posibilidades. La posibilidad de la Constitución de 1945 reformada, que es considerada la de 1945 la mejor constitución del Ecuador, y la redacción de una constitución nueva. En el referéndum ganó la constitución nueva, que es la que entró a regir inmediatamente y con la que retornamos a la democracia. Pero más importante, una de esas comisiones también presidida por el expresidente Osvaldo Hurtado, se encargó de redactar la ley de elecciones, lo que hoy se conoce como el Código de la Democracia, es decir, reforzar la existencia de los partidos políticos, que es algo fundamental para la democracia. Quiere decir entonces que luego de casi 10 años de dictadura, es así, militar, cumplimos la tarea adecuadamente y entramos a la democracia, o regresamos a la democracia con una constitución nueva, aprobada por el pueblo. En esa discusión, en ese entonces, hubo muchas discusiones de fondo. Se discutió, por ejemplo, si debía el Congreso ser unicameral o no. Finalmente ganó la posición que sostenía la del Congreso unicameral. Así retornamos a la democracia y el Ecuador estuvo 20 años con gobiernos de derecha y de izquierda que se entregaban el poder. A nadie se le ocurrió perpetuarse en el poder. A nadie se le ocurrió refundar al país. Y luego de esos 20 años, cuando hubo nuevamente que hacer ciertos ajustes, porque sí, había pugnas de poderes, especialmente la justicia, que siempre era cooptada por la mayoría parlamentaria, elegía a sus magistrados que iban a la Corte Suprema de Justicia. Y hubo algunos abusos. No podemos olvidar cuando León Febres Cordero mandó a unas tanquetas a impedir que los magistrados que habían sido designados por el Congreso pues ingresaran al Palacio de Justicia a asumir sus cargos porque no le gustaba la Corte que había elegido el Congreso. Y en 1998 entonces hubo otra asamblea constituyente, esta vez presidida nuevamente por el expresidente Osvaldo Hurtado, que redactó una constitución dirigida a la coyuntura del momento, a corregir lo que en esa circunstancia del país había que corregir.
es decir, las pugnas de poderes, el tema de la justicia. La anterior constitución a la que me refería, la del año 1978, entró a trabajar en lo que debía ser la democracia. Por eso se aprobó la ley de elecciones y por eso con esa constitución la democracia funcionó excelentemente durante 20 años. En 1998 el tema era las pugnas de poderes, la justicia que solamente siempre era cooptada por un lado. Y efectivamente, me acuerdo que en ese entonces esa constitución aprobó la figura de los jueces, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vitalicios. Era una revolución en el Ecuador de 1998 la existencia de jueces vitalicios, como en los Estados Unidos. Y luego seguimos funcionando en democracia hasta que, pues, y es normal en la democracia, se equivocó el pueblo, eligió a un presidente que duró meses, hubo crisis políticas y nos llegó El Salvador, ¿no? En 2006 eligen a un gobierno del socialismo del siglo XXI encabezado por Rafael Correa, que se presentó como el Mesías, el que iba a refundar al Ecuador, etcétera, etcétera. Y el 2008 convoca a una asamblea constituyente, pero esta sí, él la denominó de entrada una asamblea constituyente de plenos poderes, que iba a refundar al Ecuador y que iba a dictar una constitución que iba a durar 300 años. Esa asamblea constituyente está en los anales de la historia del país porque desde la asamblea constituyente se hizo pedazos a todo lo que tenga que ver con la Constitución. Se hizo pedazos a la democracia constitucional, al Estado constitucional de derecho, porque esa Asamblea Constituyente, a través de los llamados mandatos, dictó sentencias, confiscó propiedades, es decir, actuó de comisario, de juez, de legislador, de todo. Y la Constitución que dictaron, que vino revestida de un manto de ser garantista y de derechos, sin embargo, traía una trampa escondida en la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática estaba revestida de muchos derechos, pero la parte orgánica, ahí es donde estaba la trampa, porque todos los caminos confluían en un laberinto muy bien elaborado, científicamente elaborado, en un nuevo poder que crearon, el poder de la función de transparencia y control social. Ahí es donde se elegían, se nominaban a todos los funcionarios, al fiscal, al contralor, a los superintendentes, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura e inclusive a los miembros del Tribunal Constitucional, que no eran nombrados por ese organismo. Sin embargo, el proceso de selección y el tratamiento era manejado desde ahí. Y por eso es que en el Ecuador de hoy, y esa es la coyuntura de hoy que tenemos, en donde ya han pasado 9 años desde que se fue la Revolución Ciudadana, y esto por decisión del pueblo, con esto termino, no obstante, esos personajes, de la Revolución Ciudadana, aunque han sido sentenciados, la mayoría de ellos, por no decir el 99%, por corrupción, y operan como prófugos de la justicia desde Bélgica, desde México, desde las cárceles del Ecuador, el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glass, etc. Ellos siguen manejando los hilos y siguen logrando sus objetivos porque están presentes ahí, en esa comisión de participación social. Eso es lo que hay que derogar de la parte orgánica de la Constitución, y por eso es que ahora sí necesitamos una Constitución, y el momento es grave. Porque ese gobierno de Revolución Ciudadana no solo que fue autoritario, no solo que fue corrupto, sino que se entregó a las mafias del narcotráfico, que son los que en este momento mantienen al Ecuador en un estado de terror. Ojalá que el pueblo, que los ciudadanos, porque esto ya depende de los ciudadanos, entiendan, en primer lugar, que este momento es importante. Esta circunstancia de reformar o dictar una nueva constitución es importante para la sobrevivencia de la democracia constitucional en el Ecuador, pero además para resolver de una vez por todas esta malignidad que nos ha dejado el gobierno de la Revolución Ciudadana
y que no hay forma de extirparlo si no es con una nueva constitución. La tarea está en manos de los ciudadanos, nuevamente. Gracias.